¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Plural, en este ciclo de aquí del Canal 4. El canal que más se ve en Posadas, el canal abierto. Lo demás hay señales que se dicen que son televisión, pero en los cables por ahí tienen más audiencia. Pero como televisión, acá. ¿Qué tal, Tito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pato? Yo diría, ¿cómo organizamos este quilombo? Sí. Pero no se asusten con la palabra quilombo. Googleen, ahora es fácil. La palabra quilombo es una mezcla de portugués con africano. Era los lugares, las aldeas, donde los esclavos que se escapaban de Bahía, allá por fines de 1500, después de una invasión de Holanda de los holandeses del norte de Brasil, que era Portugal, un dominio portugueses, los esclavos aprovecharon y se escaparon. Y armaron un territorio, y en ese territorio había varias aldeas, los esclavos eran todos negros. Y hay una famosa aldea al sur de Bahía, la adyacencia de Bahía, en Alogas, el Quilombo de los Palmares, que fue la primera república 200 años antes de la francesa y de la de Norteamérica. Es decir, que fue la primera república en la organización de las aldeas, donde había división de trabajo también. Lo que no, mucho más inteligente, los negros del Quilombo no armaron poder judicial. la vieron venir 500 años antes. Bueno, pero no sé por qué me digregué con esto. Decíamos que esto era un quilombo. ¿Cómo empezar? Después de lo vivido y de las expectativas que se crearon. Como nosotros habíamos empezado a hacer como una redacción y ver cuál es la tapa que íbamos a poner, vamos a hacer un ensayo más abierto. Ayer habló el presidente después de un domingo donde todo el mundo creía que iba a pasar algo. ¿Cómo fueron las tapas de los diarios hoy? Vamos a empezar por Clarín. ¿Cómo titula Clarín? Retenciones, déficit cero, el plan que le presenta hoy Duhovne al fondo. Sí. Y arriba Tinelli presidente. Y sí, claro. No es casual que lo están midiendo a Tinelli para ver si va a ser buen candidato y le ponen en primera plana Tinelli, picó alto, 22 puntos. Si eso fuese intención de voto, ya estaría cerca de Macri. Y la foto parece de la Rúa en el programa de Tinelli cuando pasaba por el fondo. Bueno, es decir que vos estás haciendo una lectura y decir que el Garín medio dudoso, porque tampoco, no pone habló el presidente. Exactamente. Ni pone las palabras del presidente. Directamente notable. A Duhovne. Sabemos que Duhovne era un periodista de Clarín. Sí, señor. ¿Y cómo titula La Nación? Que también es parte de este putsch mediático judicial. Macri aprueba un nuevo impuesto para alcanzar el déficit cero en 2019. La palabra de malditas. Impuestazo. En el medio de una recesión, más impuestos. Justamente Macri había dicho durante toda la campaña que lo que él venía a hacer era bajar impuestos, porque lo que estaba trabando la economía eran los impuestos. Ahí habló de las retenciones, dijo que la retención claramente era un gran impuesto que trababa a campo. Así que bueno, que Nación le ponga un nuevo impuesto es casi como que empieza a hacer todo lo que decía que no iba a hacer. No le regala la tapa. Expresa un malestar claro. Y al costadito hay una nota, medidas de excepción para salvar el gobierno, después corrigió en la web, al gobierno, una nota de Morales Solá, que después voy a hacer referencia a esa nota de Morales Solá. Página 12, que siempre tiene la obligación de ser ingenioso en el título, pone en tapa el gobierno devaluado. Y chiquititos abajo los personajes, ¿no? Macri, Duhovne y todos los demás. Y señala que el relanzamiento oficial empezó con un doble fracaso. Habla de fracaso. Sí, yo lo del gobierno devaluado no diría que es tal. Lo importante es el plan que están llevando adelante y no si el gobierno es mayor o menor, si hay más ministerio o menos. Veamos cómo siguen los diarios. El Cronista, que diría que es el más serio de los diarios del establishment. Sí, exactamente. Titula Macri carga el ajuste a los privados. Otro malestar encubierto. Claro, para cerrar el acuerdo con el fondo. Y enumera las medidas
que te las paso, Hugo, después, bueno, para que vos las tengas ahí. Y después ámbito financiero, para ir un poco más rápido, también en la misma sintonía, pone tras impuestazo Duhovne apuro desembolso del fondo y libertad para usar reservas contra el dólar. Pues hablaba de es decir, estos son los títulos de los diarios. Bueno, claramente, Pato, la mayoría de ellos hace alusión a un traspié fuerte del gobierno, ¿no? Unos hablan de gabinete devaluado, otros hablan de impuestazo, otros hablan de un nuevo impuesto, otros lo ponen a Tinelli con 22 puntos de rating. Claramente los medios no recibieron bien el anuncio de Macri. Y yo quiero, ya que estamos cada uno, no solamente viendo las primeras planas de los medios nacionales, sino que cada uno de nosotros siempre elabora una plana, yo me quiero quedar con la declaración de Peña, que es el verdadero presidente de la nación. Peña dijo, acá no hubo un fracaso del plan económico. Se enojó mucha gente con Peña. La gobernadora Vidal salió a decir que hay que reconocer los errores, que como Peña no lo reconoce. Yo creo que Peña lo que hizo fue justamente, casi que habló su inconsciente, ¿no? Acá no hay un fracaso del plan. Y por eso yo titularía, si me dejas poner un título, Peña tiene razón, el plan marcha sobre ruedas. ¿Y por qué digo que Peña tiene razón, el plan marcha sobre ruedas? Porque claramente este es un plan que se está ejecutando, un plan que se viene ejecutando detalladamente, y este plan tenía entre sus principales objetivos bajar el costo laboral en la República Argentina, porque se decía que el costo laboral de la República Argentina era demasiado alto, y que al tener un costo laboral demasiado alto no se podía competir, así que el plan era bajar el costo laboral, se está bajando el costo laboral, fíjate la relación del salario obviamente con el dólar como está, es impresionante. Sí, se lo bajó desde el primer día con la devaluación. Bueno, y se lo sigue bajando cada vez más, ¿sí? Había que, de alguna manera, hacer competitivo el dólar para los exportadores que venían reclamando. Ya estamos con un dólar en 40 y frenado en 40 por las altísimas tasas y porque el gobierno está saliendo todos los días a tratar de, con una canasta de tratar de mantenerlo. Pero, entonces, la devaluación propició que haya un dólar competitivo. Bajaron el costo laboral. Aumentaron las tarifas, que era lo que venían todas las energéticas pidiendo. Sabían que el aumento desproporcionado de las tarifas, con un 1.500% por lo menos, iba a generar un esquema de inflación. Eso está a la vista, es lo que está sucediendo en este momento. Los partidos políticos absolutamente devaluados, el radicalismo adentro, donde no los invitan ni siquiera a las reuniones para decidir cuál es el nuevo rumbo, el peronismo totalmente fraccionado afuera en la oposición, algunos apoyando al gobierno y otros no. Entonces, yo creo que hay un plan bien urdido, un plan que se va a seguir ejecutando, en donde claramente Macri es el artífice de ese plan y lo están ejecutando, no hay errores. Quiero volver sobre lo que dije el primer día. Acá no hay un equipo de CEOs que eran muy buenos cuando estaban en la faz privada y asesoraban a las grandes empresas y no se equivocaban nunca. Por eso son millonarios, Prat Gay, Melconian, Duhovne, cada uno de estos muchachos, Caputo, son multimillonarios. Y de golpe empiezan a trabajar en el Estado y no invocan una y erran todas. Así que para mí Peña tiene razón. Cuando Peña dijo el otro día, acá no fracasó un plan económico, tiene razón. Yo estoy con Peña, el ajuste y el plan sigue adelante. En el segundo bloque vamos a ver cuál es la patarrenga que puede ser si ellos no fracasan, sino que tienen éxito, que es la calle. Precisamente está invitado el dirigente sindical Aníbal Velázquez, que fue protagonista de la calle en la última semana aquí en la marcha más numerosa que yo he visto en Posada en los últimos tiempos. Todavía no llegó, vamos a ver si viene Aníbal, vamos a hablar de si ese que vos decís tiene éxito, cierra después en la calle. Es la última etapa del plan. ¿Y vos decís bueno, yo creo que hay realmente más allá de que se aplica el programa histórico de la burguesía argentina o de la oligarquía argentina, para ser más precisos, en clave de lo que es la postdictadura y la presión de los grandes del sistema financiero, yo creo que hay una enorme ineptitud y un déficit tremendo de gestión en este gobierno, que hace que el propio plan que supuestamente están llevando, que no es un plan económico, no alcance nunca la mínima estabilidad, y esto han pasado solamente 2 años y medio heredando un gobierno
desendeudado, con variables contenidas, las cuales las fueron haciendo, para seguir tu metáfora, un quilombo desde que empezaron, ¿no? Entonces me remito, para eso voy a citar que una reciente declaración de los curas en la opción por los pobres, que dice lo siguiente: ya no hay maniobra distractiva que pueda ocultar el descalabro político, económico y social a que ha conducido la propia ineptitud del gobierno nacional. Creo que este sector de curas que trabaja con los sectores más vulnerables y que conoce la realidad social desde adentro, transmite este concepto claro de ineptitud para rechazar que, lo dice acá en otro momento, ya no pueden echar las culpas a otros. Se terminó la herencia recibida. No es creíble el discurso de Macri, que abundó en razones externas del fracaso interno. Eso es una vieja historia. Cuando fracasan los proyectos, se los adjudican a las presiones externas. Cuando son los factores internos, aliados a esos externos, los que están generando las crisis. Entonces creo yo que el gobierno de Macri no ha desarrollado un plan económico alguno, más que el de enriquecerse y enriquecer a su gabinete, y por lo tanto no tiene y ha perdido sistemáticamente la credibilidad. Todos los diarios dicen: estamos en una crisis de confianza de los mercados y crisis de confianza política, de la gestión política del gobierno. Por eso digo, Macri en su peor momento. ¿Ese sería tu título? Sí, en su peor momento, porque pierde políticamente. No te va a contratar La Nación, menos el cronista. Pero por ahí página 12. ¿Tú sabés que Macri tampoco quedó contento con los títulos? Porque hay un nuevo mecanismo que dan las llamadas redes sociales. Todos los mandatarios del mundo usan el Twitter. Sí. Y en el Twitter cuentan lo que están haciendo y cuentan lo que hicieron. Macri no directo. puso impuestazo y Duhovne se va, mi gobierno está devaluado, no es mi peor momento, Peña tiene razón, como decías vos, le cargo el ajuste a los privados. ¿Sabés el título que hubiese puesto Macri si hubiese sido el secretario de cierre de La Nación o de Clarín? Más de La Nación que de Clarín, ¿no? Sí, más de La Nación. Y tiene un Twitter que dice: queridos argentinos, les hablo desde el corazón, con la verdad, como siempre lo hice, y con la convicción, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, habla de la Argentina que soñamos hace mucho tiempo. Él mismo rescata algo que cuando lo escuchábamos en la redacción al discurso, cuando dijo, les hablo con el corazón, saltamos porque ya es mitológico en la Argentina la frase. Sí, la de Juan Carlos Pugliese, gobierno de Alfonsín, cuando Pugliese dijo: les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Y fue la hiperinflación. Y fue la hiperinflación. Y sonó el gobierno de Alfonsín. Sí. Bueno, él mismo mete la cabeza, dice... Sí, les hablo con el corazón. Y son alarmantes las similitudes, creo yo, justamente en este momento con el momento de la caída de la Rúa, ¿no? Creo que eso es insoslayable. Desde la apelación al Fondo Monetario Internacional y los diferentes avatares con el blindaje, con lo demás, el discurso de la Rúa queriendo convencer como el de Macri. Yo ese del tema de la similitud y diferencia lo dejaría al próximo bloque. Ya llegó el secretario general de ADUNAM, va a estar en el próximo bloque. Vamos a hablar de la calle y las similitudes con el 2001. Porque hay diferencias de perspectivas. Yo creo que los dos tienen razón en los títulos. Macri, en su peor momento, lo que dicen los curas sobre los pobres, fracasó desde, si vos lo ves, desde el hábitat de los pobres, donde los curas llevan el Evangelio. Totalmente. Y no fracasó porque vino a hacer negocio. Obviamente, preguntarle a los exportadores, preguntarle a los grandes financistas si fracasó Macri. Están todos chochos. El campo ahora, que se negaba a las retenciones, ahora dice: sí, le vamos a dar una mano al gobierno. Y la última vez que le tocaron las retenciones salieron a cortar rutas. Ni uno de ellos cree que haya fracasado.
Yo creo que esto sigue políticamente, se va a disputar en el debate por el presupuesto nacional. De ahí voy a tomar un dato que es para mí fundamental para poder provincializar el discurso de Macri. La Argentina debe 150.000 millones de dólares. Ahí tenemos la placa bien explícita. Esta plata la tomó Macri. Sí, 100.000 antes del fondo y después 50.000 con el fondo. Se fugaron 120.000 millones. Es casi Esto tiene una consecuencia en la distribución del ingreso. Porque, y ahí vamos a poner otra placa para que sea bien explícito, cuando se sientan a discutir el presupuesto, que es un plan de gobierno, ¿dónde pongo la plata? Yo te digo que la mitad del presupuesto se va en el ANSES. Sea de izquierda o de derecha, la mitad del presupuesto es de ANSES. Después hay que ver si llegan a dar la torta o no. Pero ahora el presupuesto como está diseñado, el 17% del presupuesto está destinado a pagar deudas externas. Esto, en el presupuesto para el 2015, era del 3%. Está claro. Es decir, que hay un 15% de los recursos del presupuesto nacional, que es de 1 millón, que antes iban a obras, a vacunas, a los salarios de docentes. ¿Qué otra cosa están recortando? Obra pública. Obra pública. Y ahora van a pagar la deuda externa. Eso es, creo que uno de los nudos del debate, porque se va a discutir en el presupuesto la distribución del ingreso. Bueno. Exactamente. Sería una salida virtuosa que se pudiera mantener esa discusión del presupuesto en este contexto, ¿no? Sí, bueno, no vamos a hablar del proceso del endeudamiento. No, pero ese porcentaje, Pato, déjame decir algo. Sí. Más allá de que va a afectar la distribución del ingreso, ese 17% destinado a pagos de servicios de deuda, nos hace altamente dependiente de los organismos de créditos, por no decir del FMI directamente. O sea, pronuncia la dependencia de esos organismos. Este tema de la deuda, además, sirve políticamente para marcar una gran diferencia en lo ideológico, en lo doctrinario, entre la renovación y el macrismo, el PRO, ya sea neoliberalismo, neoconservadurismo, como quieras llamarle, porque el proceso, el equilibrio fiscal en la política argentina siempre fue una demanda de la derecha ortodoxa. Pero el equilibrio fiscal es una bandera que le arrebató Rovira ya en 1999 a la derecha. Y empezó a trabajar para el equilibrio fiscal en función del desendeudar la deuda que había dejado el neoliberalismo de décadas anteriores. Porque el neoliberalismo, como no cobra impuestos, como tiene que dar respuesta de alguna manera, acumula la deuda y encima fuga los capitales. Y ahí tenemos, fíjate, en esto no sé cuál es la placa que viene. Lo de Pasalacqua, Sí, el convenio. el convenio que firmó Pasalacqua, cuando en los últimos días había críticas, incluso se le desliza desde todos lados, de todos los ámbitos, la convicción que se puede resumir en ese consigna de Pasalacqua, gobernabilidad con gobernabilidad se paga. Después que Pasalacqua declaró, y fue que rebotó en los diarios nacionales, que la quita del fondo de la soja había sido un masazo, al otro día aterrizó aquí el ministro Frigerio. Como consecuencia de esa relación, Pasalacqua logra terminar con la deuda de Misiones, que es más de 3.000 millones de pesos con el orden nacional. Es muy complicado hacer referencia al proceso de la deuda,
pero en el 2002 había empezado un programa, después de la devaluación asimétrica, sí, sí. porque todas las provincias estaban en dólares. Sí, sí. Como hubo una devaluación asimétrica, bueno, la presión de las provincias contra el gobierno central, empezó un proceso que se llamó Programa Federal de Desendeudamiento. Algunas provincias la siguieron, La nación otras tomó provincias no. no la siguieron, pero acá hubo una premisa que era, incluso, vos la levantaste cuando estuviste en la banca en diputado, vinculaste el desendeudamiento con la soberanía. Así es. Porque no tener deuda es ampliar La soberanía. la toma de decisiones. Sí, Totalmente de acuerdo. Fíjate la placa. Cuando asume Rovira, lo que está en rojo es la deuda en dólares y con organismos distintos al nacional. Lo azul es lo nacional. Logró en el 2018 reducir la deuda con otros organismos y concentrarla en la nación gracias a ese programa federal de desendeudamiento. Lo que arregló y pasa al agua, ese azul desaparece como deuda. Tenemos más placa. En ese Colorado, En el Colorado que queda, hay 19 millones de dólares. Es decir, que la deuda de Misiones se limita a 19 millones de dólares, además de otros vueltos en pesos que tiene con otros organismos que algún día le vamos a pedir al ministro Saflán que explique. Pero también hay allí otra placa que explica lo político vinculado a esto. Fíjense si se nota las deudas en relación al presupuesto. Como decíamos hoy, la nación ahora tiene 17% de toda su plata, la tiene que pagar servicios de la deuda. Allí están las provincias, el último dato que conseguimos del 2016, dado por el Ministerio de Hacienda acá de la provincia, Interesante, ¿no? sí. y por el Ministerio de Economía de la Nación. Misiones es la provincia que en 2016 tenía el 0,3% de su presupuesto destinado al pago del servicio de la deuda. Ahora con este arreglo que hizo Pasalacqua, que le van a sobrar 700 millones de pesos, es decir, está compensando en esto ya el fondo de la soja. Bueno, yo veo dos datos ahí, rapidísimo. Un dato obviamente económico. Achicar la deuda es muy bueno para Misiones. Aprovechar la coyuntura para achicar la deuda, porque aprovechar este estado de necesidad del gobierno nacional para que la provincia acompañe el presupuesto, y en el interín le damos una cosa pero le sacamos otra. Pero también... Pero estructural lo sacas. Estructural, pero también otro dato que no es menor, que es un dato político, que ayuda a callar las críticas internas y a dar legitimidad al acompañamiento que estuvo haciendo en la primera etapa de Macri y el gobierno de la renovación. Porque con esto, de alguna manera, bueno muchachos, acá está el resultado. Acá está, claro. No era un acompañamiento acrítico. Exacto. Acá está el resultado. Entonces, de alguna manera, esto llega en un momento justo, no solamente por los beneficios para Misiones de achicar su deuda, sino también por la necesidad de dar un criterio a las decisiones políticas que se tocaron en su momento. Y da un aliento a lo que aparece también, como que en el debate en el Congreso va a ser un debate más institucional. Sí, exactamente, sí. Si es que se puede encauzar desde esta, porque esa alianza que es, o esa, como dice tu admirado Jorge Asís, dadores espontáneos de gobernabilidad, ¿no? Sí. que de pronto pueden tener un momento en que logran, como esto, creo que es políticamente una jugada muy interesante para el pueblo misionero y para la realidad de la provincia. Ahora, ¿hasta dónde, si estiramos eso, hasta dónde se puede rescatar desde esa actitud de un pool, para decirlo así, de gobernadores, un gobierno que se está cayendo por sí mismo y que no está dando respuestas al país? Es decir, ¿en qué país podemos vivir nosotros manteniendo nuestras cuentas en orden si el país no crece, si el país no tiene una política de crecimiento, no tiene una política social? Al contrario, fomenta la crisis social y fomenta la crisis económica. Pero por eso hay una respuesta estructural. Si vos dejás de tener deuda, empezás a tener más libertad en la toma de decisiones. Si vos no tenés deuda, por ejemplo, la provincia... aprieta. La máxima es San Luis, digamos la provincia más federal que hay en la Argentina. Hace lo que quiere San Luis, porque tiene muchas acreencias de la nación. Entonces, cuando vos no tenés deuda, tenés las manos libres.
Entonces, es un proceso. Y te voy a responder, nosotros tuvimos en Cuba, en el gobierno de Puerta, también estuvo Aníbal Velázquez, que va a estar allí, y en una reunión con el canciller que entonces se llamaba Roaina, que empezaba en Cuba el periodo especial, nosotros desde el progresismo argentino le reclamamos que por qué estaba abriendo al turismo y por qué Cuba estaba teniendo fisuras hacia el capitalismo. Y el hombre nos dijo, lo revolucionario es lo posible. Y con esto abrimos el debate político para el segundo bloque, donde vaya a estar Aníbal Velázquez para hablar si Hugo tiene razón y esto es un éxito, ¿dónde está el límite? Quizá lo ponga la calle. Exactamente. Volvemos.